Dígame un tema en específico o escríbamelo dentro del chat, por favor. A modo porque quiero hacer en este caso un modo de memoria, para ver en este caso y un modo de repaso previo a la evaluación que se va a tener posteriormente. A ver, si alguien me podría decir uno de los temas tocados en la anterior clase, por favor. ¿Podría ponerlo en el chat, en todo caso? Uno de los temas, ya sea bueno, sí, exactamente, se habló del SGD y la transformación en este caso a un modelo de gestión documentaria, en el cual es un modelo híbrido o mixto, por así decirlo. Bueno, en la anterior clase, a modo de repaso, disculpen, en primer lugar se habló del modelo que se tiene actualmente dentro del Perú. Los tipos, en la gestión documentaria, por razones, en este caso, se ha tratado de implementar el sistema SGD a lo largo de todo el Perú y hay un plan para implementarlo. Pero por razones logísticas, los que están en provincia, en este caso, podrán darme quizás la razón, que por razones logísticas, lamentablemente, no se ha podido implementar el sistema SGD dentro de las provincias de Lima. Véase los casos en que, por ejemplo, es una provincia muy alejada y llega la señal. Recordemos que para que el sistema SGD funcione, tiene que tener sí o sí un contexto de territorialidad, lo que significa que la región tiene que tener las conexiones y tiene que llegar la señal. Caso contrario, no se va a poder acceder al sistema SGD y por lo tanto se tendrá que usar lamentablemente el sistema anterior. Otra situación es que, por ejemplo, para que se use el SGD y se optimice, tiene que tener un sistema administrativo. ¿Qué pasa en muchas entidades del Estado? Lamentablemente, por ejemplo, veas el caso de un hospital, por ejemplo, un hospital que está ubicado, o una posta de salud ubicada en uno de los distritos más humildes. No hay una computadora, o si hay solo una, entonces no hay una computadora que pueda procesar con el sistema de gestión documentaria, SGD. En ese sentido, al existir esas limitantes, el funcionario o la persona encargada de realizar los presentes trámites tiene que tener en cuenta ello antes de realizar, en este caso, sus funciones. Recordemos, ojo que también el que no tengas acceso a Internet puede, si es cierto, privarte de SGD, pero no te prive en este caso de la opción, en muchos casos en las zonas en que solo tienes, por ejemplo, una computadora en tu institución, no te priva la opción de que al administrado, veas ese ciudadano, lo comuniques mediante correo electrónico, porque normalmente los ciudadanos ahora, a menos que sean los señores mayores de edad, ponen que quieren ser notificados mediante correo electrónico, porque es un modo de notificación mucho más rápido y mucho más sencillo, tanto para la administración pública como para el administrado, en este caso la persona. Ahora, los tipos de documentos. Ya hemos hablado en este caso de la documentación que se maneja en las administraciones públicas. Recordemos, la administración pública utiliza mediante diversas documentaciones y o véase, documentaciones y actos administrativos para comunicar a los administrados determinados actos o, comunicarse dentro de la propia entidad requerimientos y o solicitudes. Por ejemplo, los documentos de memorándum son documentos, se dividen en dos, documentación interna y documentación externa. La documentación interna son todo lo para lo que la entidad se comunica entre los miembros de la propia entidad. Por ejemplo, un memorando para pedir un lapicero o un memorando para pedir papeles. Es un documento de comunicación interna, porque el memorando lo que hace es de un área hacia otra, dar el requerimiento de papeles, hojas, número de papeles que se necesitan, para satisfacer en este caso los requerimientos de la otra área. Véase, por ejemplo, el área legal requiere tal número de papeles al área de abastecimiento. O, por ejemplo, puede ser el caso de transparencia. Por ejemplo, se da la solicitud de transparencia y se deriva al área de tesorería y al área de legal, en este caso que lo atendió, o el área de catastro. Todas esas áreas van a tener que dar una respuesta para que sea emitida, ya en este caso por nombre, a veces lo hace la Secretaría, y ya se le da la respuesta al usuario. Pero ¿cómo se le da la respuesta al usuario? Ahí viene en este caso el otro documento, el cual es mediante una carta de respuesta.
Una carta de respuesta es un documento externo de la entidad que emite hacia un administrado, de hacia el ciudadano que solicitó, o posiblemente también otra entidad. Por ejemplo, un documento externo no solamente va dirigido hacia un ciudadano. Por ejemplo, le ponemos el otro ejemplo. ¿Qué pasa si un congresista remite un oficio requiriendo información? Ustedes trabajan, en el ejemplo, ustedes trabajan dentro de la municipalidad. ¿Mediante qué documento le tengo que responder? Mediante mediante un oficio, mediante una carta o mediante un memorando. Los que llevan carta, levanten la mano. Los que llevan oficio, levanten la mano. Y, y los que llevan memorando, levanten la mano. Ya. Al final, el documento para el cual tienen que responder es mediante un oficio, el cual va dirigido al jefe de la entidad. Los oficios son para comunicaciones regularmente entre entidades. Un memorando es para comunicación interna, siempre acuérdense eso. Una carta es para comunicación externa dirigida a ciudadanos, normalmente los que requirieron transparencia. Por ejemplo, en este caso, vamos a ponerlo un poco más complicado. Viene a ser el caso de que una entidad requiere a la misma entidad una superior entidad. Por ejemplo, todos en este caso conocen la, bueno, la policía, la sede de la policía, que hay bastantes comisarías dentro de todo el territorio nacional. ¿Qué pasa si una comisaría, pero no hace la solicitud de la comisaría mediante un personal o un oficial, sino mediante, en este caso, la propia institución, por ejemplo, la comisaría de Santa Clara, hace la solicitud hacia la comisaría central de Lima? Entonces, no le está haciendo como persona natural, que sería el oficial o X teniente, haciendo solicitud de transparencia. ¿Cómo le debería responder la entidad? Puesto que es comunicación ya de la misma entidad. O sea, le va a comunicar a la misma entidad, puesto que la comisaría todas corresponden, en ese caso dentro de su circunscripción, a Lima Metropolitana y a la PNP, que está a su vez suscrita al Ministerio del Interior. ¿Con qué documento le debería responder? Ustedes, vamos a suponer que ustedes son los funcionarios, ustedes les han dicho que tienen que responder ese documento y le están haciendo la consulta. ¿Con qué documento le deberíamos responder? Los que llevan carta, levanten la mano. Los que llevan memorándum, levanten la mano. Y los que digan oficio, levanten la mano. Ujú. Sí, efectivamente. Como ya más o menos creo que mi manera es entender que ya entiende la lógica de más o menos el trámite documentario, no le podríamos responder mediante una carta, puesto que es una persona jurídica dentro del lenguaje jurídico. No es una persona natural. Es una institución, en este caso, si esto forma parte de, tenemos que responder en la propia institución. Entonces le deberíamos responder mediante un oficio. No le podríamos responder mediante un memorando, porque un memorando son para comunicaciones internas de gestiones de la entidad. Por ejemplo, en este caso, una solicitud de transparencia siempre tiene que ser respondida mediante un documento de respuesta dirigido hacia la institución que lo solicitó. Eso siempre es importante tener, y me alegra mucho que hayan, dentro de toda la lógica del curso, hayan seguido en este caso entendiendo la dinámica. Es importante tener en cuenta porque si uno no sabe de la documentación documentaria, qué documento es, a qué entidad la tengo que dirigir, cómo lo debo realizar, pueden haber muchas confusiones. Puede que el contexto del documento esté bien, pero al final, si no sé a quién dirigirlo, todo mi trabajo se cae. Así que es importante que se tenga también eso dentro del análisis que van a hacer. Al hacer un documento administrativo se tiene que hacer dos análisis: a quién va dirigido y además, entrecortado. No, bueno, ¿todos me escuchan? Levanten la mano, por favor, si me escuchan sin problema.
Sí, bueno, al parecer, estimada, su internet parece porque los demás me escuchan. Igual voy a tratar de repetir cualquier cosa que no quede clara y más que nada ya, para que cualquier cosa no quede claro. Este momento estamos en este caso haciendo una breve recapitulación de todo lo que hemos aprendido en las anteriores clases. Este, Más que nada, tenemos que tener en cuenta para qué sirven, cómo usarlos en situaciones prácticas. Como les he dado a través de las clases, este curso tiene una aplicación práctica y es además muy importante tener en consideración. Uno, al momento de que están trabajando en una entidad pública, es responsable de cada documento que firma. Y ahora con el nuevo sistema de trazabilidad documental del SGD, es aún más importante. ¿Por qué? Porque si está mal, el jefe te lo puede observar, te lo devuelve, y eso se queda dentro de la trazabilidad del documento. ¿Qué significa? Que cuando alguien vea su trabajo, va a ver que originalmente habían hecho algo y que el jefe pensó que estaba mal. Ese error se va a plasmar dentro del sistema. Así que es por eso que siempre dentro del presente análisis del curso siempre le señalo que hay que tener un especial énfasis en la lectura de los documentos, en ver en este caso cuál es la documentación adecuada y sobre todo leer una y otra vez para evitar que se nos pase algún error. Todos somos humanos y todos vamos a cometer errores, pero la idea es tratar de prevenirlos, tratar de, si es cierto, enmendarlos y siempre tener el triple cuidado porque son documentos administrativos. Asimismo, les hablé en este caso, sin las limitaciones, también les hablé que había una serie de normatividades que, claro, que ya a colación de esta clase se va a hablar, que regula en este caso la gestión documentaria. Una última cosa, también se habló en el tema de la eliminación de documentos. Toda documentación y toda preservación de documentos, para decidir si se va a poner al archivo central o se va a hacer la destrucción del documento, tiene que pasar por un análisis muy minucioso. Por eso que si el documento se pierde, se extravía o se elimina, tiene que ser con una condición de que ya no tenga la relevancia o que ya no sea necesario usarlo. Y unas condiciones muy dadas, porque la persona que lo elimina se va a hacer responsable de esa eliminación de documentos posteriores. Todo ello en base al principio de posteriormente todo acto administrativo es fiscalizado. Hay que tener en cuenta eso. Así que, sobre todo, tener en cuenta que siempre se va a fiscalizar el acto administrativo y hay que tenerlo en cuenta. Quizás los amigos que están en el sector privado no entienden algunas terminologías, pero igual es para aplicable para ambos. Es bueno que sepan también cómo funciona la administración pública para que cuando hagan el reclamo, cuando tengan una documentación atrasada, no les den el documento que han solicitado, pueden requerirlo con los fundamentos adecuados. No saben cuánta diferencia hace que una persona cuando vaya a una municipalidad, un ministerio o cualquier entidad del Estado sepa los procedimientos administrativos, cuando una persona simplemente reclama, no me han respondido dentro de determinado tiempo. Normalmente la persona que dice no me ha respondido entre determinado tiempo es la que no le hacen caso. Puesto que el funcionario se da cuenta rápidamente quién sabe y quién no sabe. Así que bueno, dejando de lado ya este tema, ahora vamos a pasar a la presente clase, en la cual veremos la derivación y seguimiento de documentación, los procedimientos de trazabilidad documentaria. Entonces, vamos hacia el primer punto. La derivación y el seguimiento documental, hacia un sistema moderno de gestión pública. Como les he explicado en la anterior clase, lo que se está buscando es la implementación a nivel nacional del SGD, que es el Sistema de Gestión Documentaria. Ese sistema digitalizado busca optimizar la eficacia operativa de la gestión pública, mejorar la transparencia y asegurar la trazabilidad documental. Haciendo una recapitulación, les comenté que el sistema SGD, a diferencia de otros sistemas, todo rastro que se deja ahí, de tanto la persona que elaboró cada pieza del documento, va a estar ahí. No hay como anteriormente pasaba en el sistema físico, bueno, todavía sigue pasando en el sistema físico, que ya no hay un registro de todo lo que se hace. Es por eso que hay que tener especial énfasis y cuidado. Sin embargo, como he puesto en la montaña no lo he puesto de manera breve.
Este sistema SGD tiene un gran impedimento ahora para la aplicación. Estamos hacia un nuevo sistema de gestión pública, todo en base a la modernización del Estado, en base a la digitalización. Sin embargo, nuestro territorio es muy diverso y por lo tanto ocupa muchos, pero muchos desafíos. Uno de estos es la altura y la conexión que puede haber dentro de las zonas de altura. Lamentablemente, en muchos lugares no hay señal de internet. Quizás alguno de ustedes ha trabajado dentro de mina y podrá dar fe de eso. Entonces, es un desafío que se tiene que implementar. ¿Por qué? Porque si no hay internet, el sistema de gestión documentaria no puede funcionar. Está entrelazado intrínsecamente uno con el otro. Fíjense, donde su territorio nos brinda una biodiversidad muy envidiable dentro de la región, también nos brinda problemas. Pero ante los problemas hay que buscar siempre una solución para posteriormente tener en este caso un marco teórico o un marco de acción. Porque todos estos ocasionan que se siga, que no tengas un sistema uniformizado, en este caso para la gestión documentaria, solo que se esté en los más altos niveles de gobierno, cuando las incidencias realmente pasan en los sistemas en que no están. Por ejemplo, los escándalos de Caleguarma o Cunamás han sucedido dentro de provincias muy alejadas. Esta situación se hubiera podido haber inclusive mucho más rápido, quizás si hubiera tenido un sistema SGD con mucha más presencia. Es importante también para la transparencia. Pues como les expliqué anteriormente, en el SGD no hay la excusa de que se me perdió el documento, no se encuentra por la localización, ya sea o por el calor, se malogró el documento. No hay esa excusa. Todos los documentos están dentro de una base de datos y dentro de una nube. Así que no hay esa excusa y por lo tanto hay una transparencia dentro de la gestión pública. Es importante entender estos conceptos y que van de la mano con la implementación. El sistema de gestión documentaria es uno de los sistemas que más ayudaría para la gestión pública en su conjunto y a uniformizarla. Justamente tenemos los desafíos provenientes de una mala gestión de descentralización, en la cual los gobiernos regionales lamentablemente no usan adecuadamente su presupuesto o no quieren implementarlo adecuadamente, consiguiendo personal, obras adecuadas y toda la infraestructura adecuada para mejorar una gestión pública para los ciudadanos, que es para lo que se les paga a todo funcionario público. Bueno, en ese sentido, la trazabilidad documentaria es a lo que se está yendo, a un sistema de gestión documentaria a través del SGD, para una mejora de la gestión pública. Un ejemplo claro de la eficacia es que con un sistema SGD ya no es necesario que sea, por ejemplo, un memorándum para solicitar papel. ¿Por qué? Porque ahora todo está dentro del sistema. Asimismo, la implementación del SGD requiere que pasemos de un sistema en el cual no se hacían muchas documentaciones a papel y regularmente en algunas entidades inclusive tenga pocas computadoras, a necesitar, ya que la computadora no sea algo que sea raro dentro de la entidad, sino que sea lo más común dentro de la entidad. Por eso esta brecha que tenemos, no solo a nivel regional, también sino a nivel ya de edades, puesto que hay muchos funcionarios, especialmente quizás se han encontrado con profesores, que no saben lamentablemente usar la computadora, no saben con todos los mecanismos para usar, en este caso una computadora adecuadamente. Y se tienen que tener esos mecanismos para también no solo implementarlos, sino capacitar al personal, hacer que el personal tenga una mayor predisposición para aprender y sobre todo implementarlo, mostrándoles sus mejorías y las posibilidades de mejora. Es toda una serie de desafíos, pero al final el objetivo, como ya les he tratado de explicar, vale la pena porque esto hará que la gestión pública sea mucho más eficiente, mucho más rápida y se pueda dar una mejor atención a los ciudadanos, que eso es lo que todos buscamos. Ahora bien, en la anterior clase se estaba hablando mucho en este caso de las normativas. Quedó pendiente de la explicación normativa, puesto que en esta clase ya lo tenía más o menos previsto para explicarlo. En este caso vamos a explicar brevemente las normativas que regulan el proceso de implementación del gobierno digital. Todo esto se basa, al final le voy a pasar en
el documento que se basa para realizar este avance hacia un gobierno digital, que es a lo que estamos yendo. Ahora bien, empezamos primero con la Ley de Gobierno Digital. La Ley de Gobierno Digital establece las bases, en este caso para el gobierno digital, enfocándose más que nada en la eficacia del uso de las tecnologías y cómo estas pueden ahorrar tiempo, dinero, y sé que los procesos administrativos, que eran de por sí muy, pero muy burocráticos, sean mucho más celeres, mucho más rápidos y sean menos burocráticos. Y por lo tanto se dé una mejor atención al ciudadano. El Decreto Supremo número 29/2021 de la PCM es que la ley del gobierno digital, establecimiento de los lineamientos para su implementación. Posteriormente, el Decreto Supremo número 151/2021 PCM, la que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Y en posterioridad, el Decreto Supremo 85/2023 PCM, que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital en 2030. Como les he explicado, tienen que tener esta fase. Lo que pasa es que el gobierno digital surge como una necesidad ante la pandemia. La pandemia cambió todo. Esta implementación iba a ser gradual, posterior, y como es regular dentro de Perú, iba a ser gradual y iba a demorar mucho tiempo. Lo que pasó fue que simplemente la gestión documentaria se vio totalmente como una necesidad de hacer procedimientos para que el personal que por razones del COVID se encontraba dentro del domicilio pueda gestionar documentos. Entonces se vio una necesidad obligada prácticamente de utilizar el sistema de SGD. Entonces, ¿qué pasaba? Los sistemas de SGD se empezaron a utilizar y empezaron a computar, los jefes de área se dieron cuenta que es un mecanismo pero muy importante con el cual podían usar esta herramienta para proceder con los procedimientos y no atrasarse. Una de las cosas que dentro de todo lo negativo, positiva de la pandemia, fue la implementación del sistema digital. Cómo nos ahorra procesos y cómo dentro de procesos de catástrofe, de fuerza mayor, cómo puede hacer que nuestra sociedad siga funcionando, que no se atrasen procedimientos. Y eso ayudó gran parte de la implementación del sistema digital. Luego, en posterioridad, lamentablemente, hubo un cierto retroceso. ¿Qué significa? Que en los periodos 2021, en sí, ya estábamos entrando en un nuevo gobierno, y al final, toda esa implementación que se buscaba, que se había implementado de manera por la fuerza, hay que decirlo, y por las circunstancias que llevaban, se había tratado de implementar, no fue implementado de la mejor manera, puesto a que habían estas variantes que se habían identificado, pero lamentablemente las personas encargadas de implementarlo o de gestionar una implementación no eran técnicos y no tenían los conocimientos adecuados para gestionar este proceso de envergadura. Sin embargo, se dieron, en este caso, complementarización de leyes regulatorias y todo lo demás. Y en posterioridad, de hecho, a ver, me disculpan un momento. Sí, las disculpas correspondientes del caso, tuvo un incremento de fuerza mayor. Ya, como les decía, fue justamente dentro del periodo de transición que pasamos del gobierno del señor Castillo al gobierno de la señora Boluarte, en que de nuevo volvió a la palestra el procedimiento del sistema de SGD. Porque uno de los cambios normativos más importantes se dieron cuenta fue la implementación de despacho virtual. ¿Qué significaba esto? No sé si habían escuchado decir quizás a la presidenta una vez, en el caso de que ella cuando se iba y podía despachar virtualmente. Eso en la praxis es algo muy, pero muy eficaz, puesto que la gestión administrativa requiere simplemente los vistos, claro, que los haya revisado y elaborado otras cosas, pero dentro de la gestión administrativa, la implementación ahorra tiempo, dinero y efectividad. Fue justamente en el periodo 2023 en donde justamente se vio la importancia
y cómo todo ello podría ayudar al gobierno en sí, que el gobierno sea más efectivo, más rápido y más celero en la atención de procedimientos administrativos, regulación de normas, aprobación de decretos legislativos y todo lo demás, implementándose la firma digital y el sistema de SGD. Fue muy importante que el gobierno se diera cuenta, en primer lugar, que mal que bien tuviera algunos técnicos encargados de implementarlo, que sobre todo fuera tomado en cuenta el tema. Lamentablemente el tema había avanzado bastante dentro de los años que hubo la pandemia y el posterior. Lamentablemente dentro de la transición, en este caso al gobierno del señor Castillo, el tema fue dejado de lado por otros, en este caso como el aumento magisterial y otros temas, y luego posteriormente fue nuevamente puesto a la palestra. Siempre hay que rescatar siempre dentro de todo, una cosa no quita la otra, que fue implementado este sistema. Y en posterior, siempre recuerden que la ley de gobierno digital ya se estaba ya para implementación, fue justamente estos procesos que agudizaron y que hicieron en este caso que el procedimiento para la implementación del gobierno digital fuera mucho más rápido y más exponencial. Como les he mencionado, es realmente importante entender el contexto. El contexto en el que se dio el valor para todo este proceso fue el primero, la pandemia. El segundo, que justamente los procesos se podían simplificar y agilizar. Ya una vez que se implementó, era como abrir la caja de Pandora. Ya una vez que pasó, ya no se podía dar marcha atrás, puesto que justo vino de la mano con la aparición de la inteligencia artificial. Es algo que posteriormente, quizás cuando entren a la función pública o cuando ya estén en la función pública van a ver, porque de acá a los siguientes 5 o 10 años es algo que muy, muy probablemente se quiere implementar dentro de la gestión pública. Pero siempre recordemos que las normas y la aplicación de las normas van de acuerdo disculpen, a la necesidad del país y al momento. En este caso, el momento de la pandemia cambió todo. Sí, es cierto, dentro de, lamentablemente, la recesión económica y todo ello, pero dentro de todo lo malo hubo algo bueno, que fue la implementación de los sistemas digitales. Toda esa trazabilidad, toda esa documentación digital pudo ser dada la importancia este, por una necesidad prácticamente se pudo lograr un primer esbozo de un gobierno digital, al cual vamos encaminados. No hay duda que hay baches en el camino, pero lamentablemente ese es el próximo gobierno, lo pueda encaminar más. Pero ya están todos los pasos encomendados, ya están todas las primeras piedras puestas. Lo otro es más que nada por recursos, por limitaciones de la zona, pero todo ello ya está dentro de un marco y dentro de un plan en este caso, y es política de Estado ya. En sí, espero que en sí, más que nada este marco normativo, igual, es un breve resumen, pero espero más que nada haberles dado los antecedentes de ese gobierno digital y la importancia que tiene. Y asimismo, cómo fue implementado. Prácticamente, como les comento, fue implementado a la fuerza, prácticamente, puesto que la situación de la pandemia lo demandaba. Demandaba que simplemente de manera rápida y celera un sistema que permite a los funcionarios públicos que por el COVID y por las cuarentenas no podían estar en su centro de trabajo, estén produciendo, porque el Estado, el aparato estatal no podía parar en esos momentos. Así que el sistema de SGD realmente para las compras, para las gestiones del Estado, inclusive para las gestiones dentro de la administración de la vacuna y otros procedimientos, fue muy importante dentro de ese periodo muy crítico para la historia de nuestro país. Ahora, bueno, en sí, esta es una recapitulación también de cómo ha ido pasando la gestión documentaria. Pasamos de un sistema manual, mediante el uso de libro, de registro físico, donde están los almacenes, donde están todos los documentos, las cartas, los oficios, los memorandos múltiples, todos de archivos de papel, hacia una implementación, si necesito, gradual, pero de una digitalización poco a poco. Inclusive las entidades que tenían documentos físicos, poco a poco empezaron a escanearlos, todos los documentos, se encontraron locadores,
Se implementaron un área específica solo para digitalizar toda esa documentación y ponerla dentro de un sistema en el cual tendría una nube y tendría un archivo digital. Los beneficios, como les he explicado, son la eficacia, la transparencia, la trazabilidad y un adecuado control documentario, que significa que ya no se pueda perder ese documento. Se sepa quién lo hizo, en qué proceso lo hizo, en cuánto tiempo lo hizo. Una eficacia, en este caso, para la administración de los recursos públicos, puesto que no se va a tener que pedir papel, en este caso, hacer un memorándum solo para pedir un papel o para pedir, en este caso, determinados útiles. No, simplemente que está todo colgado dentro del sistema y se puede acceder rápidamente. Asimismo, para el ciudadano implica también un beneficio, puesto que, por ejemplo, un ciudadano que va a una municipalidad a solicitar información de su trámite con el número de expediente puede pedir esa información y, por lo tanto, puede ser atendido más rápidamente. Como les señalaba, la implementación del sistema de SGD es gradual. Lamentablemente, hay muchos intervalos, muchas complicaciones dentro del aparato estatal, puesto a la propia geografía del Perú, a la propia limitación de recursos del Perú, pero ya las primeras piedras están puestas y lo que queda simplemente es ver cómo poco a poco va a evolucionar hasta que sea integrado. Ya está casi integrado en Lima, Callao, en Lima Provincia, las principales organismos del Estado, del Estado ya lo tienen implementado. SM, Indecopi, también inclusive el MINSA, todos los organismos a nivel jerárquico más alto ya lo tienen. Lo que pasa es que con los otros organismos, por ejemplo, los hospitales, muchas veces los más alejados, las postas, no lo tienen implementado, lamentablemente. Por cuestiones logísticas, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones inclusive de la propia geolocalización de ello. Pero eso no quita que estemos dentro de un camino que es prácticamente irreversible. Es como el curso de la IA. Una vez que empezó, no se va a poder parar. Para bien o para mal, es lo que el futuro depara. Entonces, vamos a explicar la trazabilidad y la explicación en sí de la trazabilidad documentaria. Dentro del sistema de gestión pública está la trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? La trazabilidad es que tú puedas ver, por ejemplo, hay memorando X tal, mediante el cual solicitan información sobre la gestión del papel. Si la otra vez le responde que no se han hecho las compras en la entidad, puesto que no hay presupuesto. Entonces, ¿quién es el que dijo que no hay presupuesto? Entonces, mediante el sistema de SGD, uno puede en tiempo real ver, se va al sistema, pone el documento y ve a la persona a quien elaboró. Si no hay la documentación clara y la que sustenta, uno puede ir y consultar a la misma persona, porque esa persona firmó y se hace responsable de esas palabras. Sí o no había ese documento. Otro caso de trazabilidad documentaria puede ser, por ejemplo, haya que responder a una persona por transparencia. Una solicitud, por ejemplo, que llegó de un congresista de que, por ejemplo, vamos a ponerlo más, de estos casos más recientes, del caso del sí, de estos casos de feminicidio, que si hubo una atención por parte del Ministerio de la Mujer o hubo reclamos. En este caso se lo preguntan al MIS y el MIS, en este caso, el Ministerio de la Mujer, pone que no ha tenido o sí tuvo respuesta, sí tuvo en este caso. Entonces, ¿cómo se ve ese documento? Se le traslada al área, le hace un memorando y el área responde. Pero al responder está la firma del funcionario que lo elaboró el documento y la firma del jefe del área, en este caso. O regularmente el visto bueno del funcionario y el jefe del área, que se hace responsable en este caso al momento de gestionar la información. Pero ojo, está el visto bueno del funcionario que elaboró el documento. Así que siempre hay que tener cuidado con la información que se va a remitir. Pues conforme se explicaba en la trazabilidad documentaria, se puede ver todo. Puede ver quién lo emitió, quién lo firmó, cuáles son las firmas, qué funcionario lo hizo. Así que es importante tener eso en cuenta cuando vemos, en este caso, la trazabilidad dentro de la función pública. La trazabilidad en sí es referente al procedimiento de gestión y la supervisión del ciclo de los documentos dentro de la administración pública, desde que se creó el primer archivo o desde que
el archivo o el documento ingresó al aparato, a la administración pública, hasta la respuesta final o la respuesta ya mediante la cual se da archivo, ya el presente expediente. El presente expediente se puede archivar, en este caso, cuando ya se ha respondido al usuario. Por ejemplo, un usuario presenta una solicitud de transparencia, se le responde al usuario, hay toda una trazabilidad. Por ejemplo, el usuario quiere saber cómo han pasado los impuestos, cómo han pasado las horas y eso. Se responde mediante las áreas encargadas, por ejemplo, el área este, de tributos y el área de catastro, responden mediante memorándum, se da un consolidado, se le da una carta. Una vez con la respuesta del ciudadano, se puede archivar ya la documentación, puesto que ya se cumplió con el acto administrativo, ya se dio respuesta al ciudadano. Otra cosa, pero claro, siempre teniendo en cuenta que en cada acto administrativo hay que esperar que el ciudadano o esté conforme con la documentación vendida o que no haya recursos. Porque si hay recursos no se puede archivar todavía. ¿Okay? Y además implica un seguimiento continuo, puesto que en el nuevo sistema dice que si tú haces mal un documento y el jefe ve que tú lo has colgado, lo has firmado, por ejemplo, una hoja informativa, has hecho una hoja informativa informando sobre las gestiones del MIDIS frente a las denuncias ciudadanas de violencia de la mujer. Y resulta que no incluiste una información importante de las estadísticas o las atenciones que hubieron. Entonces, el jefe te lo devuelve diciendo, no, necesito que me lo ponga las estadísticas para que esté más adecuado para informar. Entonces, esa evolución del documento se va a ver en la trazabilidad. Como consejo, si alguna vez trabaja en una administración pública, podría ser que elaboren el documento antes de hacerlo firmar al jefe inmediato y antes de subirlo al sistema. Podrían elaborarlo en Word, podrían imprimirlo, podrían leerlo unas 3, 4, 5 veces, y dependiendo de la entidad donde puedan y el nivel, en este caso, de hermetismo que tengan las áreas, podrían quizás que se lo revisen antes de que pase esto, porque esa documentación y esa trazabilidad se va a ver dentro del sistema, y va a hacer que pues, en el futuro puedan tener inconvenientes. Así que siempre es mejor en ese caso, y además, por sobre todas las cosas, con la nueva trazabilidad en el SGD, entender que toda información puede ser posterior a su fiscalización. Ahora, vamos a ver la mayor cantidad de documentos que siempre están sujetos a trazabilidad. Los memorándums, los oficios, las cartas, el memorándum múltiple. El memorándum, voy a hacer una breve recapitulación de todo. El memorándum es un documento que permite comunicación interna de áreas. Por ejemplo, el ejemplo clásico que les puedo poner es el memorándum de comunicación de requerimiento de papel. Un área X requiere papel al área de logística. Normalmente pasa así. Un oficio. Un oficio puede ser para comunicación a entidad, por ejemplo. Yo quiero, como entidad, quiero comunicarle al ministerio, al MINSA, o por ejemplo, la Defensoría quiere comunicar a la municipalidad que no está cumpliendo con sus obligaciones, con sus trabajadores, o que hay procedimientos que no están bien adecuados y todo eso. Más que nada, sí. Una carta es para el ciudadano. El ejemplo típico es la solicitud de transparencia. Una entidad le responde al ciudadano mediante una carta en la cual le da respuesta a su solicitud de transparencia. Memorando múltiple. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tengo que solicitar información a unas 5 áreas diferentes? ¿Voy a elaborar 5 memorandos diferentes? No. Dentro del sistema de gestión documentaria existe la figura del memorando múltiple. Es un memorando igualito al memorando anterior, el memorando regular. La única diferencia es que esta va dirigida a diferentes áreas. Y en la trazabilidad, cuando se elabora el memorando múltiple, lo pueden ver derivado a las diferentes áreas. Una vez que cada área les responda, va a consolidar toda esa información en un solo expediente, en el expediente que dio origen al memorando múltiple. Con eso le van a remitir a hacer la respuesta requerida o el acto administrativo requerido para eso. Un informe, regularmente están las hojas informativas, que recuerden, puede ser hoja informativa profesional, la cual es la que lo firma uno en calidad de funcionario, y la hoja informativa regular, que lo firma, en ese caso, el jefe de área con el visto bueno. La resolución. Regularmente las resoluciones son la que emite, en este caso, una autoridad máxima, en este caso.
véase las resoluciones municipales, resoluciones de entidades, resoluciones de MINSA, son a nivel jerárquico son las que requieren ya de las coordinaciones de los jefes de área, son muy complejas las resoluciones. Y por tanto la responsabilidad siempre recae sobre los funcionarios, pero no excluye de que los funcionarios que están inmersos dentro del proceso en la trazabilidad queden exentos de ella. Las actas regularmente no están dentro de la gestión pública, acta de participación, sí, pero no es un documento que se elabora regularmente. Como les remito, los documentos que más van a ver son los memorandos, los oficios, las cartas, los memorandos múltiples, las hojas informativas, tanto de ustedes a través de una hoja informativa profesional, como de otras personas a través de una hoja informativa regular. Por ejemplo, una hoja informativa puede ser para el pago de proveedores. Por ejemplo, la entidad requiere comprar a una fabricadora de papeles, ¿cuántos serían? 500 unidades de papeles. Entonces, hace un requerimiento y le hace una orden de compra. Entonces, para la justificación de ello, la entidad requiere, en este caso, una hoja informativa del área requiriendo por qué necesita tanto papel y por qué necesitaría esa orden de compra. Y todo eso se manda. La hoja informativa luego es posterior a un control posterior. Recuerden que cada documento debe seguir un proceso adecuado de derivación y el seguimiento para garantizar su correcta circulación dentro de la entidad. En el sistema SGD es mucho más sencillo. Simplemente van al sistema, ponen el documento y pueden ver la trazabilidad, quién lo tiene, desde cuándo lo tiene, si lo ha avanzado, no lo ha avanzado, si lo deriva a otra persona, no lo deriva a otra persona. Ahora, vamos a cambiar la moneda. En el sistema anterior, en el sistema físico, ¿qué es lo que pasa? Uno hace el documento, lo deriva, nuevamente el documento se lo deriva en persona, lo deja a la persona, y posteriormente para el seguimiento, uno tiene el número de documento que ha elaborado, tiene que ir ya sea llamando a la persona, preguntando, para ver en qué estado se encuentra el documento, porque uno no puede simplemente dejar el documento que se pase. Otro ejemplo claro que les puedo dar, que es muy común entre la gestión pública. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona elaboró un documento, le hace un memorando, y a la persona lo sacan? Y a la otra persona, y entra una persona nueva que no tiene ni idea de la trazabilidad documental de la otra persona. Pese a que le ha dejado una acta de entrega, no le ha especificado toda la documentación que tiene. Entonces, ¿es responsabilidad de la persona revisar toda la documentación que emitió la otra persona? ¿O es responsabilidad de la otra persona señalar en ese caso y derivar hacia la nueva persona que va a entrar toda su documentación para que no se pierda? ¿Qué creen ustedes? Levanten la mano los que creen que es responsabilidad de la persona que entra tener un control sobre la documentación que ha dejado la otra persona. Y levanten la mano los que creen que es responsabilidad de la otra persona, de la persona que se va, pese al motivo de la salida, tener en este caso que dejar su SGD o la documentación simplemente derivada a la persona para que haga un adecuado control. Sí, exactamente. Es responsabilidad de cada persona. Pese al motivo en que se retire de la entidad, pese a los múltiples eh, desencantos que puede haber al uno retirarse de una entidad, en este caso, nunca es agradable, o puede ser que simplemente haya sido trasladado, siempre se tiene que dejar todo, porque luego, posteriormente, la persona que entra, normalmente no va a tener un adecuado control de toda la información, puede ser que uno controle la información en sus tiempos y ritmos. Entonces, es responsabilidad de la persona, o uno, derivarlos, o dos, si es un sistema anterior, hacerle de conocimiento, hay esta información, hay este memorándum, lo tiene tal persona, se encuentra en este estado, hacer un cuadro para hacer la entrega de cargos, pero también es responsabilidad del jefe inmediato solicitarlo, porque si no, no le puede dar la conformidad para que se pueda ir. Es así simple. Es toda una cadena, como ven, el sistema administrativo.
A diferencia de la gestión privada, donde no importa, eh, uno puede, la rotación es constante dentro del sistema privado en el nuevo régimen MIPE, porque las personas, también te comentario, no, dentro del sector privado, no es necesario, la verdad. Dentro del sistema privado, como dices, ahorita ya me estoy adelantando, pero dentro del sistema privado no es necesario. No tienen por qué las personas ver cómo funciona el SGD, porque en el sistema privado es mucho más sencillo. Tú necesitas algo, lo pides a gerencia, lo justificas, puede ser mediante correo, puede ser mediante vía verbal, y la gerencia te lo otorga. En las privadas regularmente funciona el que es necesario de algo, se compra. Y luego está la caja chica y se reembolsa. No hay SGD porque toda documentación está simplemente. Lo que pasa es que las empresas regularmente tienen una propia nube, al igual que las entidades del Estado, pero las empresas ya se han adaptado mucho más rápido. Normalmente las empresas ya tienen una nube donde guardan todos los archivos, por eso cuando les da un correo de una empresa siempre tiene su dirección, en este caso web, porque ya tienen una nube, ya le han comprado el espacio digital y todos los archivos se suben en la nube, están protegidos a sí mismos por esa nube. Por eso, al momento en que las empresas requieran algo, los procesos son mucho más sencillos. Claro, es responsabilidad de la empresa guardar toda la documentación, sí, pero eso es más que nada una práctica de compliance. No es una práctica de que, a diferencia del sector público del SGD. ¿Por qué? Porque no hay una fiscalización posterior en las empresas. Las empresas, más que nada se tiene la meta, se logra el margen de ganancia esperado, se mantiene el personal, no se mantiene el personal, y así se termina. La información importante y privilegiada tiene que tener un área específica, tiene que darse el área, y subsecuentemente, no hay todos los procedimientos administrativos que pasan en una entidad pública. Por ejemplo, en la empresa para contratar a alguien necesitamos más personal y ya. En cambio, en la entidad pública necesitamos más personal y hacer un proceso de selección para contratar a un practicante, hay que hacer un proceso de oferta para contratar a un locador. Si ya es mucha la carga, tenemos que comunicarle cuántas personas necesitamos para hacer una convocatoria. Es diferente el procedimiento para gestionar personal. Por lo tanto, el SGE yo creo que no se debería usar dentro de la administración privada, porque la administración privada tiene sus propios métodos para usarlo. En la administración privada, todo trámite documentario está regido bajo el principio de compliance. La entidad privada se preocupa más que nada por generar margen de ganancia para sus accionistas y para ellos. No tienen un interés de generar bienestar para la población, más de sus intereses. Entonces, lo único que les sería importante para el tema de gestión documentaria es para el área de compliance, que es el área de buenas prácticas empresariales. Significa que para prevenir riesgos, por ejemplo, una persona se va de mala manera en la empresa y quiere demandarlos. Entonces, la empresa ya tiene todos sus contratos de trabajo, con lo cual se puede defender. Una persona dice, no, pero me han tratado mal en esta empresa y ni X cosas pasaron. Entonces, se tiene el manual de, o me caí, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo. Yo tenía un manual adecuado para proceder a atenderme. Entonces, la empresa tiene que revisar si lo tuvo efectivamente o si no lo tuvo. Si no lo tuvo, va a tener que asumir. Si lo tuvo, tendrá que, pero en ese caso va a tener que revisar ese documento. En sí, recordemos que la lógica dentro del sector público y la lógica del sector privado es diferente. La lógica del sector privado es ser pragmático para para tener la mayor rentabilidad posible. Por eso es que regularmente dentro del sector privado hay un alto nivel de rotatividad dentro del régimen MIPE que probablemente no ofrece mayores incentivos para un trabajador. Hay mucha informalidad, puesto que conformidad con el salario mínimo que se ha subido, no corresponde a lo que puede pagar el empleador por todos los descuentos de ley que tiene que aplicarle y por ejemplo, si una persona tiene hijos, le corresponde a su familiar. Y todo eso suma para dentro de la planilla. Así que dentro de las empresas, es más que nada un tema de buenas prácticas empresariales, pero no se aplica el SGD. Puesto que recordemos, la lógica dentro del sector privado es diferente. La lógica es maximizar ganancias, reducir costos.
La lógica del sector público es aplicar los procedimientos que sean necesarios para lograr las metas. En el sector público se maneja mucho el tema de metas, las metas institucionales. ¿Qué es lo que quiero lograr como institución? Por ejemplo, puede ser, ponemos un ejemplo, dentro de la, dentro de la municipalidad, puede ser recaudar más, puede ser ordenar la ciudad, puede ser generar más obras. Esos son como metas. O entre defensoría, por ejemplo, atender más casos de personas vulnerables. O dentro del MIDIS, aplicar más la cobertura para los programas de salud, una más, o dentro del sector de educación, aplicar más la cobertura del programa Beca 18. Es diferente a una empresa. Lo que una empresa siempre quiere, al final de cuentas, es las empresas están creadas con motivo de lucro. Lo que quieren es la mayor maximización de utilidades para sus accionistas y para el gerente. Si conlleva ello que a los trabajadores que consideran absolutamente necesarios se les incremente el sueldo, en buena hora. Pero si no, también. Porque al final de cuentas la empresa está manejada y el riesgo lo asumen los que invierten en ella, los que la han creado y los que asumen todos los riesgos, incluyendo la responsabilidad que pueda venir si no pagan las deudas que está sujeta a la empresa. Espero haber respondido en este caso la pregunta y explicar más que nada por qué la trazabilidad dentro del sistema privado no es compatible, puesto que recordemos que en el sistema privado van a ver más que nada, dentro de todo el trámite documentario, se basa más que nada en la práctica de compliance o buenas prácticas empresariales. No se basa tanto en un sistema para fiscalización posterior para ver alguna irregularidad, puesto que en la empresa la máxima función o la principal función es maximizar las ganancias. Ahora vamos a proceder a los procedimientos de derivación. Como ya les he explicado, cuando un documento llega a las manos de una entidad pública, el primer procedimiento es el registro y la derivación. Regularmente, este procedimiento lo realiza la mesa de partes. Ahora está la mesa de partes digital, lo cual, aún en este caso, disminuye la cantidad de personal que una entidad necesitaría, pero lo hace más efectivo. Por ejemplo, el registro, el usuario va, registra, sube los documentos y luego la entidad le llega al día siguiente, el mismo día. Una vez que llega a la entidad, quizás el usuario se haya equivocado. Por ejemplo, está pidiendo una licencia de obra y lo ha derivado al área de tesorería. Entonces, la mesa de partes subsana ese error y lo deriva al área que corresponde, que sería el área de catastro. Todo ese es el primer procedimiento, mediante el cual se recepciona, se registra. ¿Cómo se registra un documento? Con un número de expediente, el cual siempre varía. El número de expediente primero, el año, el área, el procedimiento y la entidad. La derivación en este caso, recordemos, se deriva en el SGD de manera automática, si tiene mesa de partes virtual, inclusive más rápido va a ser, y menos cantidad de papel se va a usar y menos recursos, y por tanto se va a optimizar más. Pero si es en este caso una entidad que lamentablemente no tiene en este caso los procedimientos del SGD, se va a imprimir y se va a proceder a remitir de manera manual. O si ni siquiera tiene mesa de partes virtual, lo cual es muy difícil porque ahora se está implementando mucho más rápido el sistema de mesa de partes virtual que el sistema de SGD, como dato. Las entidades públicas ahora están dándole prioridad a tener mesa de partes virtual. ¿Por qué? Porque un problema de las entidades públicas es que nunca hay personal, no hay mucho personal. Entonces, con el poco personal, ese procedimiento les alivia mucho la carga. Así que sí están implementando. Inclusive si no tienen las tecnologías, por ejemplo, a menos que sean en estas regiones donde no tienen nada de internet, o no hay señal, lamentablemente, el procedimiento es que se llega, se imprime y se lo pasan al área correspondiente. Ahora, el seguimiento documental. La persona que regularmente ha recibido el documento tiene que hacer un seguimiento. Ese seguimiento se hace en tiempo real a través del SGD, en cada fase de su proceso, de la recepción hasta la resolución final, en donde da respuesta, en este caso, al pedido del ciudadano de manera negativa o positiva, evitando los retrasos. Cabe precisar que los retrasos, siempre hago el paréntesis acá, todo documento administrativo, y eso va para todos, sean ustedes abogados, ingenieros, médicos, administradores, contadores, el funcionario público está en una constante capacitación.
A diferencia del sector privado, no es como que me sé, por ejemplo, el Código Civil o me sé la regla de contabilidad general y ya está. No. En el funcionario tienes que saberte de los plazos, cómo funciona la entidad, cuáles son los plazos para atención de cada documento. Hay un manual para atención de cada documento per se. Y es muy importante que lo sepan, puesto que si cumplen un plazo y la persona reclama, ustedes son responsables en conformidad con la trazabilidad. Por eso siempre es, para evitar eso, se puede tener, una alerta que te puedes poner para, en ese caso, si hay un documento de tu mano, tener más o menos ya dentro de 30 días debo tenerlo. 30 días. Recordemos también que no son 30 días, regularmente nunca son 30 días naturales o días naturales, son días hábiles. Un día hábil, por ejemplo, y solo para hacer este ejercicio, para que les quede un poco más claro. A ver, eh, ha sido hace poco el inicio de año, el primero. Amor, corazón. Ha sido el primero, el inicio de año, y posteriormente el primero ha sido, después en posibilidad del primero, ha sido el 2. Entonces, si yo cuento los días, ¿cuántos días corresponderían si fueran días hábiles? ¿El primero y el 2 de enero o el primero de enero? Levanten la mano los que piensan que solo el primero. Solo el primero de enero. Levanten la mano los que piensen que solo sería día hábil el 2 de enero. Y finalmente levanten la mano quienes creen que son los 2 días hábiles. Entonces, la respuesta es en sí, los días hábiles, recordemos, no se cuentan por los feriados. Los feriados, por ejemplo, el primero ha sido día no laborable. Feriado. Entonces, ¿desde cuándo contabilizamos los días hábiles? El 2 de enero. El día feriado no se cuenta. Ojo, los feriados aplican, hay dos tipos de feriados, el feriado nacional y el feriado para el sector público, ¿no? Para el sector público hay un montón de feriados. Pero ojo, esos feriados, bueno, ya cuando, si en algún momento de la vida son funcionarios públicos, van a entender que esos feriados se contrapone a que posteriormente van a tener que pagar esas horas. Se van a tener uno que pagar, que hasta 10, 11 de la noche, dentro de la entidad. Pero bueno, es otro tema. Entonces, en sí, los feriados cuentan para el sector público, tanto el feriado es declarado solo para el sector público como el feriado nacional. Entonces, tienen que contar esos feriados para contabilizar los días hábiles. Los feriados y los fines de semana no cuentan. Entonces, siempre que hagan la contabilización de los días hábiles, tener ese cuenta. Si uno no lo puede, a veces porque no, uno no sabe todo lo en sí, tener un calendario siempre marcado en los días feriados. Ayuda mucho y ayuda a que se sepan eso, para evitar, en este caso, el incumplimiento por parte de los plazos. Ahora, la trazabilidad y el control. Como ya les he dicho, la trazabilidad implica que vas a ver qué persona lo tiene, en cuánto tiempo lo tuvo, y cómo en este caso realizó el documento. Posteriormente va a ser pasible de un control posterior, por ejemplo, ya les he dicho. ¿Qué pasa si una persona, si el área dice de abastecimiento, oye, no tengo presupuesto para papel, cuando en verdad sí había presupuesto para papel? Entonces, va a ser pasible esa persona que ha hecho que no hay presupuesto cuando sí había presupuesto de responsabilidad. Ahora, vamos a ver los beneficios del SGD y la trazabilidad documental. El primer beneficio es la eficacia en la reducción del uso de papel. La automatización de los procesos, la eliminación de costos asociados con la impresión, almacenamiento físico y transporte, que a veces inclusive tenías que uno tener la movilidad o contar courier para dejar, en este caso, a los administrados que presentaban un documento de provincia para una respuesta. La transparencia en el acceso a la información. La consulta va a ser mucho más rápido y no hay el riesgo de que se pierdan esos documentos, puesto que todos van a estar en una nube en común que tiene la entidad. La seguridad y la conservación de los documentos. El almacenamiento en servidores seguros y
y con controles estrictos para el acceso. Las copias de seguridad para prevenir siempre la pérdida de información. Esto es muy importante. Ya no necesitas un almacén ya para almacenarlos con SGD, la documentación. Todo lo tienes en nube, todos los documentos trabajados. Y con eso puedes tener un mayor control, mayor, puedes saber cómo están los documentos y cuál es el trato que han hecho los documentos. Eso puede ayudar en gran medida a que toda la documentación esté en un adecuado control y no se pierda ninguna información. Así que en sí, siempre, por eso es que por eso es que pese a todas las dificultades, siempre es preferible el sistema SGD al anterior, porque son más los beneficios que le da la administración pública. Y ahora pasamos al siguiente tema. Ahora, impacto en el futuro de la trazabilidad documental. Como les he explicado, todo esto va a generar un cambio drástico dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque la integración con otros sistemas, ¿qué es lo que pasa? En muchas entidades del Estado no saben lo que pasa dentro de ahí porque no hay una trazabilidad en común. Que cuando ya se implementa un sistema en común para todos, el SGD y todos lo usen, ya los gobiernos regionales no va a pasar que, por ejemplo, en Lima esté todo centralizado, esté toda la información. No. Ahora tú puedes acceder a la información tanto de Lima como de provincia. Y ese es uno de los retos y algo de los que, por eso quizás los gobiernos regionales son tan renuentes, pero eso es una de las cosas que más va a ayudar en este caso en la implementación del SGD. Y va a ser mucho más fácil coordinar entre entidades a través de ese sistema. Las auditorías y controles internos. Para, en ese caso, las personas que quieran trabajar dentro de control gubernamental y auditorías, si las auditorías financieras, va a ser mucho más fácil el proceso, puesto que ya un dolor de cabeza o algo que siempre a los auditores es difícil es cuando la entidad oculta documentación sobre procesos, sobre cajas, sobre X cosas, señalando el pretexto de que se ha perdido, se ha extraviado, si le ha caído agua al documento y por lo tanto ya es ilegible, o se ha roto, X cosas, y que el documento no esté. Si no está el documento, no les puede hacer el trazo documentario para realizar el adecuado control y identificar las responsabilidades. En una era en donde todos se desconfía del gobierno, se desconfía del aparato estatal, según una encuesta de Ipsos, señala que la población percibe un alto índice de corrupción, es importante la implementación de un adecuado control gubernamental. Porque a través de la autoría, a través del control gubernamental, a través de la Contraloría, se puede identificar a los responsables y puede el gobierno implementar, en este caso, mejores a través de los informes de control, puede implementar mejoras inclusive que se dan en este caso. Asimismo, la eficacia y la transparencia. El SGD da una mayor eficacia en la administración pública y asimismo agiliza los procesos que antes eran muy tediosos, o sea, siguen siendo tediosos, pero ahora son más celeros, más rápidos, más fáciles. Y además, ayuda a que sean procedimientos transparentes y que impliquen un mayor grado de responsabilidad al momento de elaborarlos y subirlos al sistema. Ahora, todo esto que les he hablado se basa en un acuerdo, en una política de Estado. Considero necesario que conozcan en este caso de qué es lo que se viene, porque ya sea que estén o no dentro de la administración pública, es importante que sepan hacia dónde, cuáles son los objetivos del país, en términos tanto documentarios como en términos de objetivos, y cómo la alineación de esas metas impacta de una manera a cómo se procesen los archivos documentarios. En este caso, se elaboró una política de Estado de acuerdo nacional, que tiene en este caso 4 puntos. El primer punto, como pueden ver acá, es el de democracia y Estado de Derecho. Estos son objetivos puestos para el 2030, más o menos. Y como primer punto sale democracia y Estado de Derecho. ¿Qué quiere lograr el Estado en esta materia? En primer lugar, el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de Derecho. En segundo lugar, la democratización de la vida política y el fortalecimiento de los sistemas de partidos. Una parte de la democratización de la vida política es, por ejemplo,
a través del SGD uno puede solicitar los documentos de transparencia de la OMPE. No sé si han escuchado, por ejemplo, y va a ser, y lo van a escuchar mucho más dentro de la campaña política. La OMPE ha otorgado a, a una gran cantidad de partidos su inscripción. No sé si se acuerdan, voy a preguntarles en este caso, no sé si se acuerdan en este caso del caso de Julio Guzmán. Levanten la mano los que se acuerdan en el caso de Julio Guzmán. Eh, sí, creo que sí, ya fue todavía en la memoria. El caso de Julio Guzmán fue un caso muy importante dentro de la legislación, en este caso a nivel de procesos electorales, puesto que a Julio Guzmán, que prácticamente, según las encuestadoras y según sondeos hechos posteriormente, está en tracto a prácticamente hacer lo mismo que hizo Fujimori en los años 90, que de un momento a otro subían las encuestas como la espuma, quizás llegar a la segunda vuelta o inclusive ganar en primera vuelta. Lo que pasa fue por un error técnico, lo sacaron de la carrera política, porque no lo creo que había omitido uno de los procesos administrativos para que su inscripción no pesara. Lo mismo va a pasar con todo este sinnúmero de candidatos que van a venir, porque hay un montón de candidatos, créanme. Y esta información, cómo la obtienen los ciudadanos? Por ejemplo, si uno, dice muchas noticias que el señor Antauro Mala quiere postular al Senado, si alguien que quiera saber cómo ha logrado su inscripción, cuáles son los documentos que le ha presentado, tranquilamente va con una solicitud de transparencia y ahora con el sistema de SGD ya no pueden ocultar los procesos internos. Entonces va con el solicitud de transparencia y ahí solicita la información. Si ve algo que no está conforme, puede solicitar en este caso inclusive una anulación. Eso se refiere con la democratización de la vía política. ¿Por qué? Porque el conocimiento ayuda a que la vía política sea más democrática. Ahora, la identificación de la identidad nacional, en este caso de DNI electrónico, institucionalización del diálogo y la constitución, gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, perspectiva nacional y procedimientos transparentes. Igualmente, el planeamiento estratégico y los procedimientos transparentes, todos se miden con el SGD, porque ahí no pueden ocultar la documentación de las entidades públicas y los procesos públicos, bueno, los procesos administrativos en ese caso. La política exterior de paz, democracia y desarrollo de integración, la erradicación de la violencia, el fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana. Ese primer punto está un poco entre dudas en todo el contexto nacional, pero está como política de Estado. Y ahora pasamos al punto que nos interesa, que es el punto número 8, la descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, en este caso, desarrollo integral armónico y sostenido del Perú. Esta descentralización política se va a lograr cuando se integren todos los sistemas de SGD. Por eso que la información de Lima no va a ser solamente exclusiva para Lima. Ya no vas a tener que viajar enormes distancias, sino vas a poder acceder a toda esa información. Porque todo está en un sistema conjunto y todo está en la misma nube. Por eso la importancia de la implementación del SGD. 9, disculpen, es la política de seguridad nacional. En el segundo punto, equidad y justicia social, se busca la reducción de la pobreza, la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, acceso a la educación pública gratuita de calidad y promoción de la defensa de la cultura y del deporte. Acceso universal a servicios de salud, seguridad social, acceso al empleo pleno, digno y productivo, promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez y adolescencia y juventud. Y bueno, ahora en ese punto anterior no hay un punto en que sea relevante para el trámite documentario, pero también es bueno conocerlo. El tercer punto, la competitividad del país. En este punto, sí impacta directamente, y eso va concatenado con la normativa, en este caso, que le señalé de gobierno digital. Ahora, la competitividad del país, con los puntos, la afirmación de la economía social del mercado, la búsqueda de competitividad, productividad y formalización de la actividad económica, el desarrollo sostenible y gestión ambiental, y el desarrollo de ciencia y tecnología. Quiero detenerme en este punto. El desarrollo de la ciencia y la tecnología va de la mano con la implementación de procesos tecnológicos en el sistema público, tanto con el SGD, con el tema de la ciberseguridad, como el tema de la implementación posterior de la inteligencia artificial. Son temas que lo van a ver en el sector público. En el sector privado quizás ya estén viendo,
pero en el sector público son temas que se van a implementar y que van a estar en agenda. Entre los próximos 10 años o si de menos, van a estar viendo esos temas y van a estar dentro del foco de la gestión documentaria esos temas, porque implican un mayor desarrollo y el aplicar las tecnologías para suplir los vacíos que tenemos. Tenemos vacíos de personal, tenemos deficiencia de personal. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esos vacíos? Mediante la aplicación de las tecnologías, entre ellas el Internet, entre los sistemas administrativos de gestión documentaria, entre los sistemas electrónicos para el almacenamiento de documentario, y la tecnología, por ejemplo, las reuniones en Zoom, la firma electrónica, y asimismo los procesos ya más automatizados, por ejemplo, un proceso se requería algo bien sencillo, procesos que son automáticos, emisión de documentos, todo eso, toda esa parte puede impactar de una gran manera la inteligencia artificial. Y son procesos que se van a ver, que toda esta clase va en armonía con la política de Estado del Correo Nacional. Todo lo que les estoy enseñando, al final, está al final enmarcado en que se tengan mejores funcionarios, tengan mejores ciudadanos que conozcan ese desarrollo y exijan el desarrollo de la ciencia y tecnología dentro del Estado. Porque es una política ya, que está escrita y ya los compromisos suscritos. Ahora, dejando de lado eso, también está el desarrollo de la infraestructura y la vivienda, la política de desarrollo agrario y rural, la política de comercio exterior con ampliación de mercado con reciprocidad. Como pueden ver, son políticas que buscan en este caso un acuerdo y hacia donde más o menos esfuerzan y ponen en este caso todo el esfuerzo del aparato estatal para lograr estas metas. Pero recordemos siempre que el desarrollo de la ciencia y tecnología es un pilar fundamental para que nuestro país pase, en este caso, de un país con muchas carencias, con muchos, que tiene muchos recursos, tiene muchas cosas positivas, muchas carencias, pase en este caso a una implementación de una mejora increíble de procesos, que es más o menos lo que el sistema SGD ofrece para la población y ofrece para el aparato estatal. Ahora, entre el estado de eficiencia transparente y descentralizada, la afirmación del estado de eficiencia y transparente. ¿Cómo tienes un estado eficiente y transparente? Un estado que tiene un sistema unificado de gestión documentaria, en el cual no hayan esas cosas anteriormente que puedan los funcionarios decir, se perdió el documento, no está, no se encuentra, se traspapeló X cosas, o se rompió, o le pasó algo al documento. No, toda esa información va a estar de manera disponible a través del sistema de SGD y las nubes. Va a ser transparente. Con la nueva ley de transparencia, aún más todavía. Todo ciudadano va a poder solicitar ese documento. Ahora, cautela de institucionalidad de las Fuerzas Armadas y seguridad y servicio a la democracia. Promoción de la ética, transparencia, erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. La erradicación de la producción, el tráfico y el consumo de drogas. La plena vigencia de la Constitución, los derechos humanos y el acceso a la justicia e independencia judicial. El punto 29, el acceso a la información y la libertad de expresión y libertad de prensa. ¿Cómo accedemos a la información? De las entidades públicas mediante transparencia. Asimismo, las entidades públicas están haciendo un esfuerzo para dentro de sus redes, dentro de sus dominios, publicar cada vez mayor cantidad de información sobre sus procesos internos, de hacer la Contraloría, de hacer Indecopi, de hacer la Defensoría del Pueblo. No puedo tener información sobre los procesos de esas entidades. Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional, sostenibilidad fiscal y reducción de peso de la deuda, gestión de riesgo de desastres, política de Estado sobre recursos hídricos, ordenamiento y gestión territorial, y sociedad de información y sociedad de consumo. Ahora, dentro de los nuevos cambios sociales que hemos tenido, somos una sociedad que está constantemente bombardeada de información. Uno apenas abre su teléfono y entra a sus redes sociales, está constantemente bombardeado de información. Es más, es tanta la cantidad de información que nuestro span de atención es mucho menos. Entonces, lo que pasa es que con tanta información, el ciudadano tiene que saber tener una mentalidad crítica para distinguir esta información. Entonces, esto podemos obtenerla, la información mediante transparencia, pero tenemos que también saber procesarla. ¿Cómo hacemos esto? Mediante una información que sea fácil de acceso y fácil de leer. Pero el que sea fácil de leer no significa que esté simplemente dada como que para cualquiera, no.
los ciudadanos tienen que estar informados, porque parte de un Estado de Derecho es que los ciudadanos estén informados sobre los procedimientos que pasan dentro de su Estado. Es importante que también que los ciudadanos tengan los conocimientos mínimos para, en este caso, procesar esta información y aplicarlos dentro de los ámbitos que son de su competencia. Ahora, al final, eso se lo van a enviar en una diapositiva y ahí está, en este caso, el link donde está el Acuerdo Nacional de las Políticas de Estado, para que lo puedan ver y lo puedan revisar si tienen algún interés sobre este tema. Lo principal que quiero darles a entender sobre esta documentación es que es una política de Estado que el gobierno pasa a ser de un gobierno físico a un gobierno digital y implementar todas las nuevas tecnologías para el uso y la gestión eficiente de un gobierno. Como les he tratado de enseñar, sí, son muy fuertes los retos a nivel geográfico, a nivel de logística, a nivel de todos los sistemas, son mucho más los beneficios que se va a tener a largo plazo. Así que esta política es muy importante que la conozcan porque así sabrán hacia dónde va el Estado y cómo vamos yendo. Y más aún todavía que se acercan comicios electorales. Realmente van a estar escuchando hablar a un montón de candidatos sobre X propuestas. Y por ejemplo inclusive candidatos van a decir, no, pero yo voy a implementar una red para que todos tengan internet o para que todas las entidades se conecten. Cuando parte del proceso de descentralización, parte de que todas las entidades públicas tengan el acceso al sistema de SGD, para que tengan todos una base de datos concreta, que esté toda la documentación digitalizada. Todo eso mejoraría en 500% el acceso a la información pública y asimismo la fiscalización. Es importante saber esto, saber en este caso la importancia de la documentación, saber el adecuado uso, y así como ciudadanos es importante también estar informados. Ahora, en líneas generales, el cambio es inevitable. En la vida, lo único que es estático es que nada es estático. La implementación del SGD es una realidad que ha llegado para quedarse. Va a ser el nuevo sistema administrativo que todos vamos a tener que lidiar de una u otra manera. Ha habido una revolución, por así decirlo, tecnológica en la administración pública, informando los procedimientos de derivación y el seguimiento así de nuestros procesos. La trazabilidad generada ha garantizado que pueden darse una mayor eficacia y un mayor nivel de responsabilidad, puesto que la transparencia está en estos documentos. Acuérdense que todo documento que firman posteriormente va a ser fiscalizado. Así que tener un cuidado al menos en cada documento firmado, cada firma puesta, cada visto puesto, es importante tener en cuenta porque luego no se va a tener un marco claro sobre qué pasó con ese documento. Y a medida que la digitalización se expanda, los beneficios de la trazabilidad, la automatización de los procesos y la mejora de la transparencia se consoliden, se va a crear un Estado moderno que alcance y que genere más beneficio a los ciudadanos. Conforme a la pregunta que me habían lanzado anteriormente, ¿cuál es la diferencia entre el sector público y el sector privado? Siempre es que el sector público está encaminado hacia el servicio de los ciudadanos. No se preocupa tanto en términos económicos, términos de ganancia. Su existencia parte para el servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de las vacunas, el tema del acceso a la educación, el tema del acceso a la salud. Si lo dejamos en manos del sector privado, el sector privado lo que quiere es la ganancia. Y pueden haber, en este caso, imperfecciones dentro del mercado. Entonces, para eso el Estado interviene, para garantizar una serie de ejercicios y derechos que puedan hacer los ciudadanos, porque sabe que los beneficios a largo plazo van a ser mayores. Un Estado moderno implica un Estado que esté más presente, que conozca más, que sepa las necesidades, que haga más rápido las cosas. ¿Cuánto tiempo demoran las carreteras, los proyectos de construcción? Todo demora. Y además, al mismo tiempo, un sistema de SGD y un Estado más moderno implicaría una descentralización a nivel de gestión administrativa. Normalmente las personas que están en provincia van a quizás entender eso un poco mejor. En provincia, parte del problema en provincia y parte del problema de la descentralización es que los gobiernos regionales no emplean adecuadamente el presupuesto o no atienden las necesidades, no tienen el personal para implementar adecuadamente el presupuesto. Y siempre regularmente echan la culpa al Lima, en este caso, que
abarata todo, que tiene toda la gestión y todo. En ese Tolima tiene una gran cantidad de cosas. Lamentablemente no se han descentralizado, puesto que esas regiones, inclusive ejercían un cargo minero considerable, no han implementado una serie de procesos para mejorar su gestión administrativa. Gran parte del problema con las entidades, en este caso a niveles de gobiernos regionales, gobiernos locales, son que no pueden administrar un presupuesto, puesto que las personas que están ahí no saben los conocimientos sobre gestión pública, sobre cómo usar un documento administrativo, sobre los plazos administrativos, y se llenan de asesores, se llenan de gente sin conocimientos previos del Estado. Como un símil, les pongo el ejemplo. Gran parte del Congreso de la República que tenemos hoy en día han estado dentro del aparato de los gobiernos regionales. Y por eso ustedes pueden ver a gente que no tiene ni idea de cómo funciona el Estado. Por ejemplo, no sé si han visto, o a ver, quizás si lo han visto. Levanten la mano los que han visto la pregunta que le hicieron los congresistas al señor presidente del BCR, Julio Velarde. Veo que algunos lo han visto. En eso es una forma clara de ver cómo las personas que supuestamente están a cargo de uno de los mayores poderes del Estado, que es el poder legislativo, que legisla y hace normas, no conocen la gestión pública. Si conocieran cómo funciona el BCR, la autonomía del BCR, no estarían haciendo ese tipo de preguntas, y en cambio se harían preguntas más eficaces. Ahora, con la nueva Cámara de Senadores y Diputados que se va a hacer, va a ser inclusive más importante que se vaya encaminándose. Recuerdo, siempre esa gente del Congreso son gente que han tenido quizás vinculación a los gobiernos regionales, y ahí pueden ver las carencias de los gobiernos regionales. Esa gente ha estado o ha servido dentro de un gobierno regional. Miren las gestiones que han hecho. Es por eso que gran parte del problema de la modernización del Estado es adecuarlo a los gobiernos regionales, adecuarlo a la descentralización. No, no quedarse en el pensamiento de que sí, que todo es Lima y que las provincias no, por su cosmovisión o por X cosas, no van a salir adelante. No, es que tiene que una gestión pública eficiente puede hacer inclusive la región más pobre del Perú pueda modernizarse y pueda reducir los índices tan elevados de pobreza, anemia, analfabetización que tienen. Y es muy importante que vayamos a eso. Por eso es importante que tengan un conocimiento importante de cómo funciona el aparato estatal, cómo regular la gestión documentaria, porque a través de una regulación adecuada de la gestión documentaria, puedes implementar un montón de cosas, como por ejemplo las auditorías. Las auditorías, regularmente la gente que son, las personas que son contadoras o que hayan trabajado en una entidad del Estado que fiscalice, podrán dar fe de esto, que lo principal es encontrar los documentos para ya el tracto sucesivo de los hechos. Sin documentos que atañen, no se puede investigar mucho. Y es por eso que al tener todos un sistema SGD, todo hasta el más mínimo detalle va a ser escudriñado. Es importante, por eso, la modernización del Estado, pese a las gestiones que puede haber, la falta de implementaciones de áreas, por ejemplo, en los hospitales, que solo hay una o dos computadoras, o inclusive las deficiencias territoriales que no llega la señal. Es muy importante tener en cuenta el costo, el beneficio que les puede dar a los ciudadanos a largo plazo. Tener en cuenta para la gente que está tanto del sector público y sector privado, que el Estado trabaja para todos nosotros. Y el fin del Estado es procurar el bienestar común de la ciudadanía y darles una mejor calidad de vida. Pero para tener un Estado eficiente es necesario tener funcionarios públicos eficientes. Quizás, bueno, de acá a unos años sean funcionarios públicos, estén trabajando dentro de una universidad estatal, y bueno, la intención de este curso es brindarles los conocimientos adecuados para que puedan desempeñarse de la mejor manera dentro del sistema público. El servidor público es un servidor que es muy importante y cuyo rol dentro del Estado es muy importante. Así sea la más mínima acción que hagan, tiene consecuencias dentro del impacto de muchas vidas. Así que, nada, es por eso que les trato siempre de enseñar no solo la importancia de que entiendan esas herramientas, sino cuán importante es implementarlas bien, tener las ideas inclusive, pues en su entidad no la hayan implementado, pero ustedes le pueden decir, pero ¿sabe los beneficios que podríamos tener si implementamos?
con pequeñas cosas así pueden hacer la diferencia realmente. En sí, eso sería, bueno, en sí ya la mayoría de temas de esto, la cuestión de clase. Espero que les haya quedado claro. No sé si tenían algunas dudas o comentarios, o quieren hacerme una duda. Ah, sí. Después de esa clase, por favor, va a haber un examen. Son un examen de 10 preguntas para marcar. Este, Recuerden siempre lo que les he dicho. Van a aplicar el SGD, la importancia del SGD, los documentos, cuáles han habido sido los cambios. Y bueno, cualquier pregunta ahorita estoy acá para su disposición. ¿Tiene alguna consulta o duda antes de iniciar el examen? Algo que quizás no les haya quedado claro o que quieran reforzar. En estos últimos minutos podríamos reforzarlo si desean. Recuerden que, bueno, que en el examen la medida de lo posible va a ser que ustedes tengan una, una, una gestión, en este caso, de la documentación pública, asimismo tengan el conocimiento. Recuerden el cambio. No se, Eso va a ser una parte de las preguntas. Recuerden el cambio que ha habido de procedimiento de gestión documentaria anterior al SGD. ¿Cuáles son los procedimientos para la derivación? ¿Cuáles son los documentos? Por ejemplo, recuérdense del oficio, memorando múltiple, cartas. Asimismo, recuérdense de cuáles son los beneficios de la aplicación del SGD. Recuérdense también la normativa, brevemente, la ley de información digital. Recuérdense en este caso también de cómo se aplica, en este caso, la gestión documentaria dentro de la parte estatal y para cuáles son los beneficios y posibles, en este caso, este, usos del SGD dentro del aparato estatal. Ahí está el material. Igual, espero que les haya quedado muy claro. Y si tienen una consulta, en la próxima clase, a primera hora, les estaré haciendo preguntas. Si tienen dudas, escríbanme en el chat de la siguiente clase, al empezar. Y nada, desearles la mejor de las suertes. Es un grupo muy bueno y son personas con un amplio conocimiento muy amplio, y eso lo celebro. Sea la mejor de las suertes. Espero que la clase les haya servido tanto no solo para aprender, sino también para informarse más o menos cómo funciona la parte estatal. Nada, les dejo en este caso ahora con los mejores éxitos para su examen. De nuevo, recuérdense de las clases, de lo que les he estado mencionando y la mejor de las suertes y éxitos. Muchísimas gracias.